Saludos, República Dominicana. Ya está el toque de queda nacional e internacional en el aire. Abogado, Justicia y Sociedad, único programa jurídico del país. Señores, ¿qué está pasando? Hay que trabajar con la justicia. Hay que trabajar a favor de los mejores intereses de nuestros dominicanos. Y para eso siempre tenemos los mejores invitados para debatir, para desarrollar, para explicar, para darle a entender a la ciudadanía qué tenemos que hacer, cómo podemos empoderarnos cada vez que nos violentan nuestros derechos. No importa que sea en el ámbito laboral, penal, inmobiliario, constitucional, civil, administrativo, comercial, ahí estamos nosotros. Está con nosotros un egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, profesor de grado y posgrado de distintas universidades, egresado en el área de Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha, profesor de Constitucional, profesor laboral, pero más que todo, un extraordinario investigador y ser humano. Con ustedes, con nosotros, el profesor Manuel Aurelio Gómez. Saludos, Luis, ¿cómo Profesor, estás? dígame, ¿cómo están esas universidades? Bien, bien, tratando cada día más de hacer un aporte, un granito de arena y crear las inquietudes sociales en los participantes. ¿Cómo están esos grupos de la universidad? Sí, yo entiendo que sí, yo soy siempre muy optimista y creo que los que quieren crecer y aportar a la sociedad son más. Profesor, hay problemas ahora mismo en el país. Se han estado dando manifestaciones de obreros, de empleados, que solicitan la urgencia de un aumento salarial. Se han movilizado los trabajadores de Punta Catalina. Los sindicalistas hablan de que el gobierno y los empleadores se han reunido y que pretenden quitar lo que es el tiempo acumulado, la cesantía. ¿Cuál es la realidad, profesor? Bueno, ¿Qué es lo que está pasando en el país? sí, hemos visto precisamente, Luis, cómo en los últimos meses se ha estado debatiendo la posible reforma al Código de Trabajo. Y cuando se habla de ese tema, tenemos necesariamente que enfocarnos en un ámbito tripartito, ¿verdad? O sea, de tres partes. La parte sindical de los trabajadores, la parte patronal de los empleadores y el gobierno como ente regulador y mediador, si se quiere, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la situación actual con esas propuestas o esas discusiones? Lo primero es que lamentablemente no ha habido un consenso y lo ideal es que se pueda lograr un consenso para que la reforma al código pueda realmente aprobarse sin muchos traspiés. Pero uno de los temas quizás más espinosos en ese ámbito es el tema de la cesantía. Tomando en cuenta que la cesantía es la prestación laboral que más se acumula en el tiempo, ¿verdad? Y es la que, vamos a decir, resalta más en la discusión de la modificación del Escúcheme, código. profesor, antes de entrar en esa parte, como usted sabe que este es un programa para el pueblo dominicano, ¿qué es la cesantía? ¿Qué significa eso? ¿Qué beneficio es eso? ¿Cómo surge eso? ¿Cómo se produce? Sí. De manera llana, cuando hablamos, por ejemplo, de la liquidación de un trabajador, el derecho que tiene más importancia o que envuelve quizás mayor cantidad de dinero, de derecho para el trabajador es la cesantía, porque es la que se acumula en el tiempo. Por ejemplo, el Código de Trabajo establece que para esos trabajadores que son fijos o por tiempo indefinido y son cancelados en la empresa o desahuciados, por cada año de trabajo le tocan 21 días de salario de cesantía. Entonces,
si excede de 5 años de antigüedad del trabajador y es cancelado, le corresponden 23 días de salario diario por cada año trabajado. Por ejemplo, un trabajador que haya laborado 10 años, le tocarían alrededor de 23 por cada año, que serían 230 días de salario, y es por eso que como la cesantía es la prestación laboral que envuelve mayor importancia, como decíamos, pues el tema de mayor discusión en la reforma laboral, porque es la que puede representar un mayor pasivo laboral para las empresas también. Entonces, lo que nosotros queremos aquí también resaltar y promover, ojalá, es la vía del acuerdo, siempre es lo idóneo, pero aunque no se ha podido concertar entre, sobre todo, las dos partes, parte sindical y parte patronal. Profesor, es que no es posible llegar a un acuerdo cuando lo que plantean los sindicalistas es que se mantengan las cesantías y los empleadores pretenden que se quite. Entonces no hay posibilidad. Entonces ahora se dice, y eso es bueno que usted le explique al pueblo, que pretenden crear un seguro que va a sustituir la cesantía. ¿Eso es verdad? ¿En qué consiste? Bueno, lo primero es que el sector patronal, quizá más que eliminar la cesantía, lo que ha propuesto es establecer un límite, un techo a la cesantía. Es decir, que independientemente de la antigüedad del trabajador, el techo de la cesantía sería alrededor de 6 meses, que fue un momento lo que se discutió. Ellos proponían un techo de 6 meses, lo que podría afectar, ¿verdad?, a los derechos de trabajadores que tuviesen una cantidad de años significativa laborando. Evidentemente que de aprobarse una modificación en ese sentido, las leyes no son retroactivas, no se aplican para atrás, ¿verdad?, sino que eso afectaría a futuros contratos de trabajo. Pero queremos resaltar también otro punto de mucha importancia, y es que resultaría constitucional reducir la cesantía. Resultaría constitucional, por ejemplo, establecerle un techo a la cesantía, porque queremos resaltar algo, y es que la cesantía es un derecho de carácter social, prestacional, y el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en el año 2012 emitió una sentencia desarrollando lo que se llama una cláusula de no retroceso de los derechos sociales, y queremos explicar de la manera más llana posible en qué consiste eso, aunque se explica un poco en sí misma, que habla de que no se pueden promover legislaciones, normas, resoluciones que tiendan a hacer retroceder ya derechos que han sido conquistados. Entonces, la sentencia del Tribunal Constitucional, esto fue en el año 2012, la 9312, estableció, por ejemplo, que en ese caso concreto se trataba de un decreto presidencial en el cual se establecía y pretendía modificar una ley en la cual las ventas condicionales de inmuebles le quería imponer a través de un decreto presidencial un límite en la edad para el pago de los inmuebles, para poder entonces perfeccionar la adquisición de esos inmuebles, que era, me parece, 70 años. Entonces, eso representaba un retroceso en los derechos sociales, inclusive hasta las personas de la tercera edad, porque la ley garantizaba mayores derechos y un decreto entonces venía a reducir esos derechos. En resumen, cuando se habla de cláusula de no retroceso social, sería, por ejemplo, también poner en discusión de que si el derecho a pensión es a los 62, es a los 65 y mañana viene una ley que dice no, a los 70, eso sería una cláusula que implicaría un retroceso, un derecho de carácter social. Entonces, eso lo abraza el Tribunal Constitucional de la jurisprudencia ya de inclusive otros tribunales constitucionales como es el de Colombia y el derecho comparado. Y queríamos traerlo aquí a colación porque cualquier modificación al Código de Trabajo tiene que estar bajo la sombrilla de la Constitución y bajo la sombrilla de lo que es la jurisprudencia constitucional. O sea que limitar la cesantía sería un choque a la Constitución. Entendemos que sí, porque eso contravendría de manera directa a lo que sería esa cláusula de no retroceso social, de los derechos sociales. Profesor, nos gustaría que se refiriera a lo que es el seguro que se está planteando
que pudiera ser, aunque se han dado explicaciones, que no es así, que no va a sustituir la cesantía. ¿En qué consiste este seguro? Si la cesantía está estipulada, ¿por qué crear entonces un seguro? ¿Cuál sería su misión? Pero ustedes, amigos televidentes, no se muevan porque en solo segundos regresamos. Todo era espanto, podredumbre y abandono. Las principales calles y avenidas convertidas en vertederos. Unos 2000 focos de contaminación. Las reatas estaban arropadas de basura y cuando llovía, los desperdicios corrían con el agua. Aquello era aterrador. Los mercados solo tenían nombre, pero era un absurdo llamarlos mercados. Ya no podían estar en su casa llena de ratones, de cucarachas, de culebras, una insalubridad terrible, la salud por el suelo. El vertedero de Rafey hablaba por sí solo. La humareda cubría toda la ciudad. Los parques eran zona de nadie, un descuido total. Nuestros cementerios, en vez de un camposanto, parecían un campo de terror y miedo. Llegó Abel y se inició el rescate. Santiago es intervenido por los 4 costados. Porque uno tiene que caminar libremente por la acera. Estamos contentos porque él está haciendo su trabajo. No podemos estar la conciencia. Una gran obra de amor por tu ciudad. Santiago es hoy una ciudad a la altura de las grandes ciudades de América Latina y el Caribe, con una moderna e impresionante entrada. La gran obra, iniciada el 16 de agosto del año 2016, ha dado un cambio positivo. Santiago es una ciudad cultural y artística que atrae turistas de todas partes. Los bellos murales de ciudad son un gran atractivo. Santiago es limpieza, orden y disfrute para todos. Un moderno sistema de tratamiento de la basura, único en todo el país. Y el vertedero de Rafey es como si fuese un parque, reforestado y sin ningún tipo de contaminación. Instalación de 26.000 luminarias tipo LED, energía limpia y amigable, con más ahorro para la ciudad, desde la entrada a Santiago y muy pronto barrio por barrio, en todo el municipio. Los cementerios son un lugar lleno de limpieza, seguridad y orden. Atrás quedó el saqueo de tumbas y nuestros difuntos descansan en la paz eterna. Los parques son espacios de recreación para toda la familia. Los santiagueros han vuelto a convivir en ellos.
La juventud aprovecha el tiempo en practicar deportes. Las instalaciones deportivas fueron completamente rescatadas y otras decenas de canchas fueron entregadas en diversas comunidades y hasta estadios deportivos en otras. El embellecimiento de la ciudad no se detiene. Los 84 edificios de la Avenida Las Carreras fueron pintados completamente. Santiago volvió a ser orgullo para los santiagueros. Obras que elevan la calidad de vida de quienes habitamos aquí, sin exclusión. Una ciudad ordenada, señalizada y atractiva a las 24 horas, con un sistema de semaforización óptimo y sin interrupciones. Santiago avanza, camina de la mano con su pueblo. Así está Santiago hoy, limpia y ordenada. Esto es en vivo. Hay que seguir y hay que trabajar por los mejores intereses del país. Y antes de irnos a la pausa, profesor, decíamos, ¿pero en qué consiste la creación de este seguro desde el punto de vista laboral? ¿Va a beneficiar a los trabajadores del país o a los empresarios? ¿Este seguro va a eliminar la cesantía? ¿Por qué tantas quejas de los sindicalistas? Bueno, el seguro, por llamarlo de una manera, como el seguro de desempleo, ¿verdad? Fue creado desde la ley 8701. Es una figura que ya desde ese entonces la ley de seguridad social desarrolló ese seguro y lo estableció ahí en la ley, pero sin embargo su implementación no ha sido posible. Los mecanismos para ser implementados no ha sido posible. Quizás eso puede representar un costo X por el cual no ha podido ser implementado. Entonces, el sector patronal lo que establece en cierta medida es que un salario, por ejemplo, supongamos, que sea de 15,000 pesos, pero a esos 15,000 pesos usted le suma el aporte de la seguridad social que tiene que hacer ese empleador, que es de un 14 y pico por ciento, casi 15% de ese salario nominal. Entonces, esos 15,000 ascienden, por ejemplo, a 17,000 y pico, 18,000. Entonces, ese es el salario real que ellos dicen que realmente están pagando. Es una inquietud que tienen, que es válida escucharla y ponerla sobre la mesa. Pero igual también los trabajadores, el sector sindical, tiene sus inquietudes en cuanto al tema del salario, porque también han establecido que, por ejemplo, el salario mínimo que han estado en discusión ahora, en estos días, más que un aumento del salario mínimo, lo que se hace es una indexación, o sea, un ajuste del valor de la moneda en el tiempo, es decir, es como una revalorización de ese salario en 2 años que manda la ley, el código, a que el Comité Nacional de Salario Mínimo revise el salario mínimo. Pero antes de entrar a ese tema del salario mínimo, y para terminar ahí con lo del seguro de desempleo, o sea, la ley de seguridad social ya lo establecía, pero su implementación, como establecíamos, no ha sido posible. Entonces, ¿por qué no ha sido posible? Bueno, quizás como señalábamos anteriormente, los mecanismos no han sido posible implementarlo, quizás el Estado no ha podido, de la mano con el sector patronal y el sector sindical, llevarlo a cabo. Hay muchos elementos de la seguridad social que no ha sido posible todavía implementarlo. No solo ese aspecto, muchos otros, como por ejemplo el tema del seguro subsidiado en algunos aspectos, contributivo subsidiado. Hay muchos elementos que no ha sido posible implementarlo. Pero lo del seguro de desempleo, quizás por el momento no creo que se pueda concretizar ahora mismo. Y por eso entendemos que la cesantía se va a mantener. Y hay un elemento constitucional, como resaltábamos también ahorita, que es importante tomar en cuenta. O sea, no se puede legislar pretendiendo retroceder en los derechos sociales que han sido conquistados. Profesor,
con relación al salario, aquí no hay salario. Aquí lo que hay es una miseria para que las personas mueran de hambre. Aquí no se paga. Aquí no, aquí, yo no sé de qué, por qué los empresarios dicen que no van a aumentar, porque lo que aquí se paga no da ni siquiera para que una gente sobreviva. Pero estamos hablando de todos los salarios, aquí no se paga en este país. Entonces, cada vez que llegan estos 2 años, se meten un año discutiendo, le quitan un año a los trabajadores, supuestamente en discusión, y al final nada más es el pueblo el que paga. Porque ¿qué se le paga aquí a un trabajador? 10,000, 12,000, 15,000 pesos. Y solamente el alquiler de una casa cuesta eso. ¿Y con qué va a comer? Y el seguro, y los hijos, y la educación. ¿Cuál es la realidad, profesor? Y no se quiere aumentar 3 pesos a un pueblo muriéndose de hambre. El último aumento que se realizó hace ya casi 2 años, en el 2017 me parece, fue de un 20%, que podríamos llamarlo en comparación con otros aumentos, que fue más o menos significativo. Realmente, en comparación con la canasta familiar, como bien señala Luis, a veces uno compara y el salario de cara a lo que es la canasta familiar no alcanzaría. Pero recuerda también que tenemos una sociedad donde prima mucho la informalidad en el sector laboral también. ¿Y qué sucede? Con esto no queremos decir tampoco que ese salario que está establecido es justo, es realmente un salario bajo. Es realmente un salario que en una cabeza de familia no alcanza, no alcanzaría, realmente es un salario bajo. Pero eso trae frustraciones, pero eso trae delincuencia, pero eso trae división, eso trae deserción escolar, eso trae miseria. Bueno, el detalle es el siguiente, cuando examinamos, por ejemplo, una pequeña empresa que tiene una capacidad de tener 5 o 6 empleados, muchas veces para poder subsistir esa empresa, su capacidad de pago es muy limitada. Y a veces uno dice, bueno, realmente para que pueda ser uno solo, 2 empleados que puedan mantenerse en esa empresa, que puedan por lo menos ser 5, aunque sea con un salario bien modesto. Pero sí entendemos que el salario en la actualidad es bajo en comparación con la canasta familiar. Es una realidad que está ahí latente. Sin embargo, las empresas también, el sector patronal, ha alegado de que, por ejemplo, se hace necesaria la aplicación de la reclasificación de las empresas. ¿En qué consiste lo de la reclasificación de las empresas? El salario mínimo, por ejemplo, cuando el Comité Nacional de Salario Mínimo define ese salario, tiene 3 renglones y es según la capacidad y las instalaciones de la empresa. Por ejemplo, el salario mínimo del sector privado no sectorizado, que vamos a decir que es sector privado en sentido general, excluyendo lo que es zona franca, excluyendo lo que es sector construcción, excluyendo el sector de hotel y restaurantes. Ese sector tiene 3 renglones. El salario mínimo mayor es de las empresas que exceden de 4 millones. El segundo salario mínimo es el que está entre 2 y 4 millones. Y el mínimo de los mínimos, por decirlo de alguna manera, es de las empresas que están por debajo de los 2 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 3 tipos de salario mínimo según el tamaño de la empresa. O sea, así lo clasifican las resoluciones del Comité Nacional de Salario Mínimo. Las empresas han alegado... De 4 millones, ¿cuánto es? Que, por ejemplo, una de 4 millones, por ejemplo, debe sincerizarse el tema del monto. ¿Cuánto ejemplo, pagaría eso? De las empresas. Entonces, Actualmente, ¿cuánto paga? Ahora mismo paga 15,000 y pico. 15,000 y pico. Entonces, por ejemplo, los 3 salarios mínimos son del sector privado no sectorizado, 15,000 y pico. El salario medio estaría en unos 9,000 y tanto, casi 10,000 pesos. Y el salario más pequeño, los salarios mínimos, son
prácticamente 9.000 y tanto. Esos son los 3 salarios mínimos del sector privado no sectorizado. Está también el sector zona franca, que tiene un solo salario mínimo. Están también lo que son los hoteles, restaurantes, cafeterías. ¿Y qué pagan eso? Esos varían. Por ejemplo, los hoteles, restaurantes y cafeterías tienen 3 escalas y son menores que los del sector privado no sectorizado. Hay un motivo por el cual esos son un poco más bajitos, y es porque el sector hotel, restaurante, cafetería, pizzería, tienen esos trabajadores, además de su salario nominal, tienen el derecho a lo que es la propina legal, y entienden ya que esa es otra vía de entrada. Con esto no queremos decir que es suficiente el salario, pero estamos, por ejemplo, explicando el porqué de que ese salario de ese sector es un poco más bajo del sector privado no sectorizado, pero existe una necesidad inminente de un aumento de salario y lo manda la ley. Es decir, cada 2 años la ley manda que el Comité Nacional de Salario Mínimo produzca un aumento. Y como describíamos ahorita, a veces se produce más que un aumento, una indexación del salario en cuanto a un ajuste del valor en la moneda, en el salario mínimo. Profesor, se ha luchado bastante en el país y en el mundo por establecer un horario justo, un horario eficiente, un horario donde el trabajador pueda subsistir, ganarse la vida, poder recrearse con lo que le quede después de las necesidades, pero sobre todo un horario ajustado a la fuerza física, mentales. Se está planteando que se aumente el horario de trabajo, que no se hable del domingo como día feriado, que se trabaje continuo. ¿Qué es lo que pretenden estos empresarios? Que no tengamos seres humanos, sino máquinas al servicio de ellos para que produzcan cada día más dinero y el pueblo y los trabajadores mueran como si fueran bueyes cansados en las empresas. ¿Es que solo le interesa el dinero? Amigos televidentes, al regreso de la pausa. ¿No pagas a su orden? Por algo vendemos más. Porque Santiago luce la ciudad más hermosa de las Américas, gracias al alcalde nuestro, el más moderno. Abramos este espacio para el arte, para la cultura y para que podamos seguir sintiéndonos orgullosos y felices de ser santiagueros. ¡Que viva Santiago! No es una remodelación, es la construcción y total equipamiento del nuevo Hospital Regional José María Cabral Ibáez. Convertir los edificios en resistentes a temblores de tierra aún puede verse. Es una labor compleja, costosa, agotadora y de larga duración. Tendremos un hospital sismo resistente que tiene ya en operación la mayoría de sus áreas. A principios de 2019 será concluido y todos estaremos muy orgullosos de tener un centro de última generación tecnológica, profesionales comprometidos con un servicio de calidad y entrega por la excelencia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado,
Hoy Zoe. Mi nombre es Virginia Antonia Acosta, soy de la provincia de Samaná y soy la presidenta de la cooperativa Mujeres hacia el Desarrollo de la provincia de Samaná. Nuestra visita fue la número 162, un domingo 19 de marzo del 2017, donde esa visita marcó nuestra historia como comunidad. Hemos tenido un desarrollo bastante significativo y para nosotros fue algo sorprendente ver a nuestro presidente Danilo Medina llegar a la comunidad donde nosotros estábamos, ya que nuestro trabajo es hacer aceite de coco y lo hacíamos de una forma demasiado precaria, podríamos decir casi imposible. Tanto así que pasamos de producir 2 galones de aceite diario a producir 3 tanques de 55 galones diarios y de una calidad mucho mayor a la que le hacíamos antes. Señores, antes de irnos a la pausa, los amigos que se integran a ver el programa, hablábamos que hay una pretensión de que se aumente el horario de trabajo, que se trabaje incluso hasta los domingos. Usted diría, pero en otros países quizás se logre. Señores, pero usted sabe la lucha, usted sabe la sangre que ha costado que se respete la dignidad, que se respete al ser humano, y que aquí los empresarios aquí no pagan. Aquí la gente no le gusta pagar. Le interesa solamente dinero, más dinero y dinero. Y el ser humano para nada. Ahora queremos aumentar el horario. No quieren aumentar el salario. Y también que trabajen los días feriados. Pero ven acá. ¿Y qué es lo que pretenden los empresarios de este país? Profesor, ¿qué desierto hay en todo esto? En el debate que existe actual de la reforma del código, uno de los elementos que se ha puesto sobre la mesa es el tema de la jornada de trabajo, el horario, ¿verdad?, del trabajador. Yo tengo otra vez que remontarme a lo que conversábamos ahorita sobre cualquier modificación al código debe respetar el tema constitucional, la Constitución de la República. Retroceder en el aspecto de la jornada y aumentarla en ese sentido también entendemos que chocaría con nuestra Carta Magna. Incluso podría chocar con convenios internacionales de la Organización Internacional de Trabajo, que son convenios incluso que tienen rango constitucional, porque esos convenios de la OIT son convenios de derechos humanos y nuestra Constitución le ha dado un rango constitucional. Entonces, si tomamos la Carta Magna, si tomamos la jurisprudencia misma del Tribunal Constitucional, más esos convenios internacionales de la Organización Internacional de Trabajo que promueven esos derechos laborales relativos a la protección de la jornada de trabajo, del salario y demás, tienen rango constitucional esos convenios y debe ser respetado. Por lo que cualquier modificación en ese sentido podría estar afectada de vicios de inconstitucionalidad. O sea, serían nulas en ese sentido. Manuel, yo tuve en este mismo programa algunos invitados que me voy a reservar el nombre, pero me gustaría escuchar su opinión. Se plantea que aquí no hay ningún sindicato, que aquí no hay representación de los trabajadores y que las personas que se presentan como representantes, nadie lo ha electo, que aquí hay un vacío, que los trabajadores estamos solos, que aquí no hay ninguna organización, que aquí no hay una lucha a favor de los más necesitados, a favor de los trabajadores. ¿Cuál es la realidad de esto? Bueno, hemos visto en el proceso de discusión que se está dando ahora y que se han dado en otras ocasiones, que hay asociaciones y sectores sindicales que usualmente son los que representan, ¿verdad?, ese sector. ¿Y quién ha elegido a esa gente? ¿Cuándo se han hecho votaciones? ¿Cuándo se han cambiado? ¿Cuándo se han presentado a la sociedad?
yo no recuerdo nunca. Ya, bueno, esas organizaciones sindicales usualmente son las que van a la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Y representan a ese sector sindical en la OIT, por ejemplo, y son las que se sientan en la mesa del debate. Ahora, ya en cuanto a cómo fueron elegidos y si cuentan, ¿verdad?, con el aval del pueblo, los trabajadores. Bueno, ya sería un tema a discutirlo más despacio en cuanto a ese aspecto, pero personería jurídica evidentemente deben tener para poder sentarse en la mesa del diálogo, para discutir junto al sector patronal y junto al Estado en el ámbito tripartito, pues, las modificaciones del Código de Trabajo, en ese sentido. Pero, por ejemplo, los sindicatos, es importante destacar que son de diferente naturaleza según la ley. Por ejemplo, hay sindicatos que son por el oficio, hay sindicatos que son de una empresa, o sea, una zona franca X tiene un sindicato que representa los intereses de los trabajadores en el ámbito de esa empresa, pero hay sindicatos que son por el oficio y otros que son por la profesión. El sindicato de los ferreteros, por ejemplo, ese es un sindicato de un oficio, de un sector, y hay sindicatos que son por profesión. Entonces esos son empresariales. Correcto, correcto, porque ya el que planteas, Luis, ya en el sentido ya un poco más amplio, de los trabajadores. De los trabajadores en sentido general. Pero para que se entienda un poco la diferencia, ¿verdad?, entre los sindicatos en el ámbito particular, empresarial, de una empresa de profesión, y ya lo que son esas organizaciones sindicales en el sentido amplio, ¿verdad? Profesor, hay problemas. Aquí una persona después que cumple 40, 45 años no puede trabajar. Las empresas no lo contratan. Llevan currículum y se la ponen en China. Y algunos ya tienen expresamente diciendo, aquí no se contratan personas mayores de 40, 45 años. Pero entonces, la edad de retiro está entre 65 y 75 años. Yo me pregunto, ¿cómo tú no puedes emplear a una persona de 40 a 45 años cuando se considera que el retiro está entre 65, 70 y 75 años? Entonces, de 40 a 65 a 75 años, ¿qué vas a hacer? No lo emplean. Va a atracar, va a robar. Esto pudiera contribuir a lo que es la delincuencia, porque hay un conjunto de empresas que no le dan acceso, y esto es una violación flagrante a los derechos constitucionales, a los derechos humanos, y eso pasa aquí en República Dominicana, casi en todas las empresas. ¿Cuál es el problema, profesor? Bueno, ese es un punto de debate de tipo jurídico, podríamos llamarlo, pero también más de tipo social, que están íntimamente relacionados, pero... Esto es constitucional. Sí, correcto. Pero el tema es hasta qué punto la legislación podría obligar a una empresa que dentro de sus políticas de empleo se vea obligada a emplear, por ejemplo, y a adecuar el perfil, por ejemplo, de sus posiciones para poder darle ingreso a personas, por ejemplo, de cierta edad. Es que, profesor, ninguna empresa puede tener reglamento ni política interior que choquen con la Constitución. Es cierto. Cualquier reglamento interno de cualquier empresa tiene que irse, tiene que ceder frente a la Constitución. Es cierto. Sin embargo, el propio Código de Trabajo habla que no puede traducirse en discriminación cuando una empresa decide, por ejemplo, no emplear a una persona porque no se adecua al perfil que busca. O sea, es la propia ley que lo ha dicho. Ya de que esa parte se adecue, la legislación en ese sentido, bueno, podría promoverse quizá alguna modificación. Pero con esto no queremos dejar de decir que la inquietud es válida, Luis. Es muy válida la que no válida, no porque la población dominicana está casi todo en ese periodo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es una realidad, ¿no? Es una realidad y muchas veces
se dejan de emplear personas por el tema de la edad que tienen inclusive mucho más aptitudes y capacidades que otros. Lo que pasa que muchas veces ese perfil implica que tienen un currículum que implica un mayor salario, que implica un mayor, que está sobrecalificado. Sin embargo, es una necesidad realmente. Hay un sector muy amplio, como señala Luis. ¿Pero usted piensa que esto no choca con la Constitución? Yo no diría es que eso violenta principios. Bueno, es que hay algo, Luis. Ahí violenta el principio de igualdad. Hay algo. Yo diría lo siguiente. Si el propio Código de Trabajo me señala que está prohibida la discriminación laboral, sin embargo, pero la Constitución, las políticas de empleo de una empresa son muy propias de ella y el mismo Código así lo señala, que no puede traducirse en discriminación que la empresa, por ejemplo, decida no emplear según el perfil que busca. Entonces, porque el tema de discriminación... La pregunta sería, ¿qué es perfil? Eso es muy genérico, muy sui generis. Eso es muy aéreo. No, no es aéreo, porque... ¿Cuál es el perfil? El perfil es que no pase una persona de 40, 45 años. No. Porque se supone que el perfil debe de ir con las actitudes y las eficiencias y calidades en el trabajo. Totalmente de acuerdo. O sea, no puede ser con relación a lo físico. Totalmente de acuerdo. Luis, no te olvides que ya yo entro en los ya. O sea que es una preocupación. No digo yo que el perfil no puede ir con lo físico. No puede ser que sea embarazada, que sea negro, que sea, por ejemplo, mestizo, mulato, cicerón. Recuerda algo, Luis. No podemos obviar que las empresas son muy variopintas, son demasiado diversas. Y dependiendo, por ejemplo, un puesto X que yo quiera bajo ciertas características, no de tipo físico solamente, ni de edad, o sea, son varias condiciones. Yo entiendo la inquietud, pero traducir eso en que es inconstitucional, además, ¿cómo probarías, Luis, de que una empresa no empleó por X o Y razón? Es que violentaría el proceso de principio de igualdad. Pero ¿cómo yo pruebo? Porque es igual un dominicano de 20, de 30, 40, 45 y 50. Pero ¿cómo yo probaría de que la empresa no me empleó por ese tema? Y es discriminatorio. Complejo. Y dice, por ejemplo, que las únicas excepciones que se pueden dar en la República Dominicana tiene que ser en base a la capacidad. Hay un detalle, Luis, pues yo te diría que es discriminatorio. Es decir, porque lo único que es decir, ¿por qué usted puede ser diferente a mí? Por capacidad. Es decir, por ejemplo, usted puede ganar más o menos que yo, puede ser empleado en una empresa y yo no, pero siempre en base a la capacidad, a la eficiencia. Eso es cierto. Pero no a la edad, no puede ser, eso es discriminatorio. Pero ya me estás hablando en el ámbito constitucional. Constitucional y de dos empleados que están dentro de la empresa. Pero mi política de emplear, por ejemplo, ¿cómo yo pruebo, Luis, de que una empresa no empleó a X personas por la edad? Es complejo, es difícil. La prueba. La empresa no va a decir que fue por la edad, que fue por pero el empresas color. Públicas también ahora mismo. Bueno, hay empresas públicas. Por ejemplo, la misma UA, para poner un caso, que habla de tanta liberalidad, de tanta libertad, tienen un horario, tienen una edad para contratar profesores y contratar personal. Bueno, entonces yo te hago la siguiente pregunta, Luis. El límite de los 75 años para los jueces en las altas cortes, ¿es discriminatorio la persona de la tercera edad? No, porque llega un momento, por la parte cronológica, y eso lo decía Helen B. en el desarrollo del ser humano, desde la concepción hasta la senectud, que ya es la etapa donde está llegando el ser humano, debe de cesar. Ya eso es lógico, racional. Entonces, pero entre una edad donde el hombre está por mitad de la vida, es ilógico, es irracional, porque hay consideraciones, hay cláusulas que debe de primar la lógica y la racionalidad. Es decir, ya 75, 80 años, dice, bueno, claro, ya usted trabajó, ya usted está un poco cansado, es válido. Pero usted, por ejemplo, que digan, bueno, usted no lo podemos emplear, profesor, usted tiene 40, 41 años, pero me faltan 40 más, ¿qué voy a hacer en estos 40? En estos 40 que me faltan, en estos 30, 35, ¿qué voy a hacer?
Es O sea, difícil. es que eso choca con todos los principios, profesor. Pero yo, por ejemplo, considero que un juez de 75 viene con una experiencia acumulada que pudiera sumar un activo importantísimo. Pudiera ser un asesor, Yo lo considero incluso que si tiene toda la lucidez y la salud mental, yo entiendo que podría inclusive mantenerse, porque hemos visto casos de otros países mucho más desarrollados. Considero que si una gente, por ejemplo, tiene la fuerza física y también mental, y que quiere por voluntad, yo pienso que no se le puede tampoco limitar. Ahora, profesor, hay algo también difícil en este país. Profesor, cuando una persona en este país lo pensionan, lo jubilan, que lo mandan a su hogar, no pudiéramos decir a descansar, sino a morir, le quitan el seguro. En la época más difícil, donde tiene diabetes, cáncer, hipertensión, donde va cargado o cargando 1000 enfermedades. ¿Y dónde está la seguridad social? ¿Es que la seguridad social fue una estafa? ¿O es que cuando usted se retira a su casa, ya usted no es un ser humano? Al regreso de la pausa. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. No es una remodelación, es la construcción y total equipamiento del nuevo Hospital Regional José María Cabral Ibáez. Convertir los edificios en resistentes a temblores de tierra aún puede verse. Es una labor compleja, costosa, agotadora y de larga duración. Tendremos un hospital sismo resistente que tiene ya en operación la mayoría de sus áreas. A principios de 2019 será concluido y todos estaremos muy orgullosos de tener un centro de última generación tecnológica, profesionales comprometidos con un servicio de calidad y entrega por la excelencia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. Mi nombre es Virginia Antonia Acosta, soy de la provincia de Samaná y soy la presidenta de la cooperativa Mujeres hacia el Desarrollo de la provincia de Samaná. Nuestra visita fue la número 162, un domingo 19 de marzo del 2017, donde esa visita marcó nuestra historia como comunidad. Hemos tenido un desarrollo bastante significativo y para nosotros fue algo sorprendente ver a nuestro presidente Danilo Medina llegar a la comunidad donde nosotros estábamos, ya que nuestro trabajo es hacer aceite de coco y lo hacíamos de una forma demasiado precaria, podríamos decir casi imposible. Tanto así que pasamos de producir 2 galones de aceite diario a producir 3 tanques de 55 galones diarios y de una calidad mucho mayor a la que le hacíamos antes. Señores, es que no es posible. Usted dio todo en una empresa. Todo. Y ahora lo pensionan, lo jubilan o se va a su casa y no tiene seguro. Cuando más lo necesita, es que tengo que repetir esto. Eso es justo. ¿Qué seguridad social es esta? Profesor, es que no le ha tocado algún caso a usted. Pienso que recientemente usted fue afectado por esta situación. Y todos hemos sido afectados, profesor. Y esto da vergüenza.
No, no hay seguro. Pero señores, ¿y con qué yo voy al médico? Tiene que pagar. ¿Con qué compro los medicamentos? Tengo que pagar. Es difícil el tema de la seguridad social cuando, por ejemplo, tú tienes un seguro privado, o sea, no por vía de una empresa, ¿verdad?, sino que lo contratas directamente con una ARS y que de pronto, Luis, en un internamiento te digan que el límite ya llegó, que era 300 y pico de mil, y ya, no puede exceder de ahí. Y ya a partir de ahí te conviertes en un paciente privado de la clínica, como le llaman. Es bien complejo, es un tema muy, muy difícil, porque estamos hablando de la vida de la gente. Y yo creo que la ley de seguridad social debe urgentemente revisarse. No es que las empresas que son administradoras dejen de tener sus ganancias, evidentemente, pero es que no puede ser que tengan ese margen de ganancia tan amplio y sin embargo una persona no pueda contar ni siquiera con un mínimo de $1.000.000 para una enfermedad de un internamiento, cuando tú sabes que en un cuidado intensivo en 3 días se va esa cantidad. Entonces, lo que consideramos es que debe, ya sea así, reducirse el margen de beneficio para que eso se traduzca en beneficio hacia los asegurados, pero que no haya esa incertidumbre de que tú estés día a día consultando cuánto queda, qué queda esto, qué queda lo otro, que ya se agotó, que si tú estás en una clínica privada, no, ya hay que mandarlo a un hospital y sabemos de las limitaciones del sector. Entonces yo considero que eso tiene que ser revisado de manera urgente, porque a todos de una manera u otra es un tema que nos ha tocado muy de cerca y es difícil, y no importa, Luis, el sector social a que usted pertenezca, o sea, es una realidad que lo toca a uno o a otro, eso no tiene que ver. Pero eso es criminal, eso no es social, eso es criminal, porque usted dejar morir una persona porque supuestamente ya se le agotó, no tiene presupuesto en su seguro, eso es criminal. Y eso es a diario que pasa, a diario en todos los centros. Pero lo peor, profesor, los seguros no afilian personas que tienen enfermedades terminales o personas que han llegado a una edad avanzada. Así es, no es posible que quien más necesita es quien menos se protege en el sector. Señores, hay que modificar todas estas leyes para poner el dinero al servicio del ser humano y no el ser humano ser esclavo del dinero. ¿Para qué sirve esto, profesor? Profesor. Luis. Gracias por todo. Gracias a usted, siempre un placer. Invitado, este programa es suyo. Gracias, gracias, Luis. Y a ustedes, amigos televidentes, vamos a hacer conciencia, vamos a empoderarnos. Hay que solicitar que se modifiquen estas leyes para que el pueblo pueda tener una vida digna, una vida segura y no de miseria, de pena. Que Dios le acompañe y nos vemos este próximo fin de semana con el toque de queda nacional. Abogado, justicia y sociedad.